Bienvenidos. El día de hoy les traigo el tutorial de esta carterita que está hecha con arrocillo y unas perlas. Está muy bonita, muy fácil de hacerla, tiene aquí su tira larga. Les voy a dejar los materiales que voy a estar utilizando. Voy a estar ocupando perlas número 6 en color blancas y unos arrocillos. Estos son como un color perlado. El hilo nylon que voy a estar utilizando es el 040. Miren, este aquí es transparente, es el hilo que usan para pescar. Aquí tengo uno en color celeste. Voy a utilizar este para que puedan visualizar mejor dónde voy cruzando el hilo. Para empezar, cojo el hilo y lo voy a doblar a la mitad. Ahí. Voy a bajar hasta llegar a las puntas. Me van a quedar dos puntas de hilos, una del hilo del lado izquierdo y una en el lado derecho. Voy a empezar colocando una perla, un arrocillo en el izquierdo voy colocando. Luego coloco nuevamente una perla y un arrocillo. Con el hilo que tengo al lado derecho voy a cruzar el último, que sería el arrocillo. Solo el arrocillo lo voy a cruzar. Voy a unir las puntas y voy a bajar. Me debe quedar ahí. Me deben quedar los dos arrocillos y las dos perlas a los costados. Nuevamente cojo las dos puntas y voy a colocar una perla en cada hilo. Este paso voy a repetirlo varias veces. Pongo una perla en cada hilo. Luego coloco un arrocillo y el arrocillo lo voy a cruzar con el otro hilo. Ese es el que lo voy a ir cruzando. Nuevamente me va a quedar así, 4. Ahora voy a repetir este último paso que hice. Cojo las dos puntas del hilo, pongo dos perlas, una en cada hilo. Luego coloco un arrocillo y el arrocillo lo voy a cruzar con el otro hilo. Bajo y me va quedando así. Voy a ir haciendo varias veces ya que esta es la base de la cartera. Voy a hacer en total 16. Tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16. Cuando llega el 16, ahí voy a coger el hilo que tengo al lado izquierdo, el hilo del lado izquierdo, y voy a colocar una perla, un arrocillo y una perla en el mismo hilo. Luego cojo el hilo del lado derecho y me la voy a cruzar por la última perla que puse. Ahí, me va a quedar ahí. Bien, esto hago porque quiero que me queden los hilos en este lado, en la perla. Porque voy a hacer la segunda vuelta. Entonces ahí voy a colocar un arrocillo, una perla y un arrocillo. Luego de colocar los tres, voy a coger el hilo del lado derecho y voy a cruzar en el último arrocillo. Me va a quedar listo para hacer la segunda vuelta. Me ubico ahí, cojo el hilo del lado derecho y lo paso por la perla, solo por una perla. Ahora el izquierdo, ahí voy a colocar una perla y un arrocillo. Cojo el arrocillo y lo voy a cruzar. Ahí, este paso es el que lo voy a repetir. Repito una vez más. Paso por la perla con el hilo del lado derecho. Y en el izquierdo pongo una perla y un arrocillo. Voy a cruzar el arrocillo con el hilo del lado derecho.
aprieto. Recuerden ir apretando. Así es como me va a quedar. Y voy a ir repitiendo este mismo paso toda la vuelta, lo repito, hasta llegar acá. Después de terminar la segunda vuelta, llegado ahí, ahora voy a colocar en el hilo del lado izquierdo 3 arrocillos. Voy a cruzar la última con el otro hilo. Me va a quedar un módulo de 4, solo de arrocillos. Paso un arrocillo, pongo, ahí voy a colocar dos arrocillos y cruzo la última. Me queda nuevamente otro módulo de 4. Ahora voy a coger el hilo del lado derecho y me voy a pasar por una perla. Ahí. Una vez que paso la perla, voy a colocar en el hilo del lado izquierdo una perla y un arrocillo. Voy a cruzar el arrocillo con el hilo del lado derecho. Aprieto y como pueden ver, aquí ya me queda doblado en la esquina. Paso por una, pongo una perla y un arrocillo. Voy a cruzar el arrocillo con el hilo del lado derecho. Recuerden, voy pasando con el derecho y en el izquierdo coloco las perlas. Paso con el derecho por una, este paso lo voy a repetir. Paso una perla con el derecho y en el izquierdo pongo una perla y un arrocillo. Cruzo el arrocillo y formo nuevamente el módulo de 4 con la perla y el arrocillo. Ahora voy a repetir este paso por aquí toda la fila hasta llegar acá a la última perla. Aquí ya terminé esta fila. Ahora voy a hacer lo que es para virar los costados. Entonces paso por un arrocillo con el hilo del lado derecho. En los costados solamente voy a utilizar arrocillo. Pongo 2 arrocillos en el izquierdo, cruzo el último y me va a quedar módulo de 4, pero solo con arrocillo. Nuevamente paso por uno con el derecho, en el izquierdo pongo 2. Cruzo la última, formo módulo de 4. Como pueden ver a los costados me queda arrocillo. Solo tengo 2 módulos de 4 en arrocillo. Ahora voy a continuar, paso por una y este paso es el que se repite. Pongo una perla, un arrocillo y voy a cruzarlo. Nuevamente pongo una perla, perdón, paso la perla y pongo una perla y un arrocillo y cruzo el arrocillo. Repito hasta llegar acá al final para cerrar esta fila, igual que hice acá. Miren, aquí ya estoy terminando. Para cerrar acá voy a pasar por una perla y un arrocillo. Voy a colocar una perla y cruzo la perla. Ahora para hacer la vuelta de arriba en el hilo del lado izquierdo voy a colocar un arrocillo, una perla, un arrocillo. Cruzo el arrocillo, me va a quedar ahí módulo de 4. Ahora acá, como tengo los arrocillos, ahí voy a pasar por un arrocillo, pongo 2 arrocillos, porque estoy haciendo los costados en donde solo pongo arrocillo.
Pongo los 2 arrocillos y cruzo el último. Me queda módulo de 4. Luego paso por 1. Pongo 2 en el hilo del lado izquierdo. Cruzo lo último. El último arrocillo. Y me quedan nuevamente módulos de 4 de arrocillo. Paso por una perla. Cuando ya voy a pasar en la perla, voy a hacer lo mismo que hice acá abajo. Cuando estoy en las perlas, pongo una perla y un arrocillo. Cruzo el arrocillo y me queda ahí. Voy a ir repitiendo, igual que hice abajo, repito acá. Pongo todo hasta acá y luego acá recordamos que me toca poner arrocillo. Así voy haciendo toda la vuelta. Como ven, voy terminando y acá a los costados colocamos los canutillos o los arrocillos. Eso vamos a hacer todas las vueltas así hasta lograr el largo deseado de nuestra cartera. Va a depender de nosotros cuántas filas le queramos hacer. Entonces volvemos a colocar los 2 arrocillos porque estamos formando el costado, y para formar el costado solo utilizo los arrocillos. Ahora cuando tengo las perlas, aquí sí paso la perla y pongo la perla primero en el hilo del lado izquierdo y el arrocillo. Cruzo el arrocillo y continúo hasta cerrar acá. En lo que termino acá, recuerdo que debo de pasar por una perla y el canutillo o arrocillo. Cogemos nuevamente una perla y la cruzamos con ambos hilos para así formar el módulo de 4 y terminar cerrando esta vuelta. Recordemos, para hacer la siguiente debemos de colocar un arrocillo, una perla, un arrocillo, cruzamos el arrocillo con el hilo del lado derecho y nos queda el módulo de 4. Luego pasamos por la perla y este es el paso que se repite. Paso por la perla, pongo una perla y un arrocillo, cruzo el arrocillo. Luego aquí, como estoy en los costados, ¿qué debo de hacer? Paso por un arrocillo, luego pongo 2 arrocillos y voy a cruzar el último arrocillo. Me queda el módulo de 4. Ahora voy a pasar una. Aquí se me termina el hilo. ¿Qué hago cuando ya se me termina el hilo? Porque si trabajo con un hilo muy largo, se me puede enredar. Entonces aquí debería de colocar 2 y cruzar la última. Entonces voy a colocar los 2 arrocillos que me toca, pero no los voy a cruzar la última. Voy a cruzar los 2 arrocillos. Esto hago cuando se me termina el hilo. Si estoy trabajando con la perla y el arrocillo, cruzaría los 2. Miren, cruzo los 2 y luego voy a bajar un arrocillo, retrocedo. Un arrocillo con el hilo que tengo acá a la derecha y con el hilo que tengo acá a la izquierda. Voy a retroceder también un arrocillo hacia abajo. Esto es para que se encuentren los hilos y poderles hacer ahí un nudito. Vamos pasando, a veces se hace un poco complicado pasarlos, por lo que hemos pasado varias veces y también depende del grosor del hilo que estamos utilizando.
Este ya salió acá. Como está un poco pequeño, está un poco complicado de cogerlo. Aquí ya pasó. Tengo los dos hilos juntos. ¿Qué es lo que hago aquí? Hago el nudo. Voy a hacer un doble nudo para que me quede bien reforzado, no se me vaya a salir. Paso uno de los hilos, lo puedo pasar por un arrocillo para jalar el nudo, que no se me quede ahí, para poderlo esconder. Me puedo ayudar con una pinza. Y ahí ya puedo cortar para añadir el otro nudo, el otro hilo. Aquí para continuar lo que hago es colocar el hilo en esta perla. Coloco ahí en donde debería de haber cruzado los dos hilos. Y voy a continuar normal. Paso por una perla con el derecho y en el izquierdo coloco la perla y el arrocillo. Cruzo el arrocillo con el hilo del lado derecho. Y me queda módulo de 4. Ahora sí, continúo dando las vueltas, recordando que aquí en los costados van solo canutillos. También lo conozco aquí como arrocillos o canutillos. Me gustaría que en los comentarios me dijeran cómo lo conocen en su país. Aquí continuamos vuelta y vamos a hacer varias vueltas. Eso va a depender del alto de la cartera que nosotros querramos hacer. Le fui dando varias vueltas y aquí en total voy a contar cuántas tengo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Tengo 10. De este alto yo voy a hacer mi cartera, no lo voy a hacer muy grande. Entonces para cerrar, ya estoy aquí. Y aquí voy a colocar en el hilo de arriba una perla. Voy a colocar ahí la perla y la voy a bajar por el arrocillo. Luego la paso en la perla hacia la izquierda. Una vez que llego ahí, yo voy a amarrar. Puedo amarrar en este momento o también puedo coger el hilo que tengo acá en el lado izquierdo y pasarlo en la perla hacia la derecha. De esta manera. Luego voy a bajar por un arrocillo. Paso la perla. Y con el otro hilo voy a bajar por un arrocillo. Esto es para que no me quede el nudo justo donde termino. Entonces voy a bajar un poquito más. Y aquí aprieto y ya puedo hacer el nudo y cortar los hilos. Ya los corto. Luego voy a coger un hilo adicional y me voy a ubicar en los costados donde solamente trabajé con los cantillos o arrocillos y voy a coger el hilo y lo voy a pasar por esos dos arrocillos. Ahora, una vez que paso los dos arrocillos, tengo nuevamente dos puntas de hilo. En cada punta de hilo pongo dos arrocillos en cada punta. Luego pongo una perla y voy a cruzar la perla. Me va a quedar así. Ahora continúo poniendo un arrocillo en cada hilo
una perla y voy a cruzar la perla. Me queda de esta manera y así es como voy a hacer toda la tira, poniendo un arrocillo en cada hilo y luego pongo la perla para cruzarla. Ahí me va quedando. Le voy a hacer más, depende también la tira si la quiero bien extensa o corta. Aquí ya hice la tira y ya una vez que hago el largo deseado, voy a coger y me voy a ubicar en el otro lado donde tengo al otro extremo, al otro costado, donde tengo solo los arrocillos, y voy a coger el hilo del lado izquierdo, le voy a colocar 2 arrocillos y me voy a pasar por los 2 arrocillos hacia la izquierda. Me va a quedar ahí. Ahora en el mismo hilo voy a colocar 2 arrocillos más y una vez que coloco esos 2 arrocillos me voy a pasar en la perla, la voy a cruzar. Me van a quedar los hilos ahí cruzados. Voy a ir subiendo para hacer lo mismo que hice cuando cerré. Voy a subir para no terminar en el mismo lado, para no hacer el nudo justo donde termino, sino que sí me gusta subir un poquito más. Puedo subir ahí, amarrar, o subirle un poquito más. También depende si el hilo pasa, porque a veces ya no da tantas vueltas, entonces nos toca hacer el nudo hasta ahí. Aquí ya se está haciendo difícil la pasada. Vamos a pasar el otro, a ver si este pasa. Ahí, y voy a amarrar en los hilos, corto, y ahí ya terminó la cartera. Espero esta clase les haya gustado y ustedes también puedan hacer su carterita, su bolsito, con arrocillos o con canutillos. Bien, me gustaría que me dejen en los comentarios qué tal les pareció esta clase. Aquí en el canal también subí anteriormente otro modelito de una cartera. Espero también puedan hacerla. ¿Sí? Y nos vemos en un próximo tutorial. Chao, chao.